Hola maestros, ya llegamos a nuestra última videocápsula y fíjense que es un tema bastante interesante porque ahí hay mucha práctica. Cuando nos hacemos la pregunta, bueno, o me pueden hacer la pregunta como su profesor, bueno, maestro, ¿qué habría de hacer en una entrevista para causar impresión positiva a quien me esté entrevistando? Vamos a analizar habilidades que con toda certeza el entrevistador va a valorar positivamente y en contrapartida las formas garantizadas de echar a perder una entrevista. Una parte de esta naturaleza son, de estas habilidades son de naturaleza no verbal. El contacto ocular, el tono emocional, el volumen, la claridad de voz y el resto pues son verbales. El componente no verbal tiene una importancia decisiva en la entrevista. En la comunicación humana, cuando se produce una contradicción o incoherencia entre lo verbal y lo no verbal, se tiende a confiar más en lo que transmite el lenguaje no verbal. Si una persona nos cuenta que está muy contenta, pero pues lo dice con voz apagada, una mirada caída, tendremos a creer tendremos a creerle antes al cuerpo que a lo que nos está diciendo. ¿Qué pasa con el contacto visual? Mirar directamente a la persona que nos entrevista tiene un efecto muy positivo. La mirada es un potente elemento no verbal de comunicación que puede transmitir seguridad, honestidad, confianza o interés. La evitación del contacto ocular es totalmente contraproducente, pero tampoco es conveniente el extremo opuesto de clavar la mirada, porque pues puede resultar agresivo o incómodo. Respecto del tono emocional, hay que incluir siempre entonación. Y con esto les quiero decir que tengan volumen y claridad de la voz, postura corporal, expresión facial, que denote interés, sonrisas en los momentos oportunos. Se trata de que mostremos empatía con lo que la persona entrevistadora nos plantea, reaccionando en concordancia. El tono emocional o la entonación es un medio que puede transmitir seguridad, confianza, motivación y a la inversa, inseguridad y desinterés. Esto se puede ver muy afectado por los estados de ansiedad. Si sentimos nerviosismos, tendemos a hablar para el cuello de nuestra camisa, con claridad, queriendo que todo pase rápido. ¿Qué pasa con la fluidez verbal? Se trata de la capacidad de las personas para expresarse oralmente. ¿Tendrá fluidez verbal? Pues quien utiliza un lenguaje y un vocabulario rico sin emplear continuas muletillas. Es importante que demos respuestas amplias y no limitarnos a utilizar solo monosílabos. ¿Qué podemos, qué les puedo recomendar? Bueno, a ver, vamos aquí, esto es importante. De entrada, comentarios positivos acerca de la experiencia anterior, es decir, de mi último trabajo, ¿ok? O de mi última escuela o mi último ámbito personal. ¿Por qué les digo esto? Porque se trata de hablar directamente de nuestros logros y es una habilidad fundamental para la venta de sí mismo, es decir, habla bien del producto. Muchas personas no consiguen transmitir durante la entrevista suficiente información específica positiva acerca de sus anteriores experiencias, a veces por pudor, a veces porque piensan que su pasado no tiene suficiente valor o mérito. Recuerden que tenemos que valorarnos, debemos exponer los puntos fuertes que tenemos y para ello nos sirve una técnica que se le llama del incidente crítico, que es lo que les decía yo, trabajen esa parte en donde ustedes saben que puede aparecer esa negatividad. Las personas encargadas de realizar la selección tienden a predecir el rendimiento futuro en función de lo que ustedes hicieron en el pasado. Si has realizado tareas con determinado éxito, lo más probable es que también puedas hacerlo en el nuevo puesto. Ustedes tienen que incidir principalmente en las habilidades para el puesto con su perfil blando, que ya lo vimos la clase pasada. Ya les he dicho que las preguntas es una buena forma de demostrar interés y motivación para el puesto, pero no es válida cualquier pregunta. Sobre todo, son convenientes preguntas que denoten interés por el puesto del trabajo. Un ejemplo claro, al entrevistador, es decir, de ustedes entrevistados al entrevistador. ¿Puede hablarme de las responsabilidades del puesto de trabajo? ¿O cuándo cree que se tomará la decisión? Vamos a hacer algunos ejemplos de preguntas que pueden plantear. ¿Qué le pueden preguntar al entrevistador sobre la empresa, por ejemplo? Situación del sector, previsiones de desarrollo y de la organización.
¿Ok? Ahora, ¿qué pueden preguntar sobre el puesto? Motivos por el cual hay un puesto. Es decir, ¿qué significa esto? Disculpe, ¿este puesto es nuevo? ¿Este puesto es para reemplazar a otra persona? ¿Mm? ¿O por qué crean este puesto? ¿Por qué quedó vacante este puesto? También hay que preguntar sobre la dependencia jerárquica y superior, también en el margen de iniciativa y el proceso de selección de dicho puesto. Ahora, no se les olvide también preguntar sobre las condiciones de trabajo, lugar, horarios, comedor, vestuario, transporte y también sobre la política del personal, posibilidad de promoción, si existe un sistema de apreciación de resultados individuales, si existe un sistema de valoración por objetivos y claro que pueden hacer sugerencias. ¿Qué tipo de sugerencias pueden hacer? Háganla de forma que demuestren que tienen conocimiento sobre el sector y sobre la empresa. Pueden hacer preguntas sobre aspectos en los que puedes exponer tus logros, es decir, aquí también se aplica tal programa de objetivos porque en mi trabajo anterior a mí se me brindó la oportunidad de poder plantear y logramos tantas metas o tantas unidades o tantos logros. Pueden hacer también aquellas únicamente que influyen decisivamente en la toma de decisiones. Y también pueden hacer aquellas que sirvan para demostrar que ustedes tienen interés en el puesto. ¿Qué pueden preguntar? Es decir, que sí, que no. A ver, de entrada, pueden preguntar cuáles serían mis funciones, actividades y objetivos. ¿O cuál es el motivo por el que se desea cubrir ese puesto? ¿Me podría compartir la filosofía de la empresa? ¿La empresa se encuentra en expansión? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuál sería el perfil de la candidatura para ese puesto? Ahora, que no me van a preguntar, y esto presten mucha atención, ¿cuándo empiezo? O la otra, ¿podría salir del trabajo 5 minutos antes para que no se me vaya el autobús? O cuando termina la entrevista y, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal lo hice? ¿Tengo posibilidades del puesto? O lo otro, ¿cuánto me van a pagar? O luego, la típica del flojo. ¿Y en qué época puedo yo ya tomar vacaciones? Híjole, deben de ser muy cuidadosos en qué preguntas sí y en qué preguntas no. Ahora, ¿qué tipo de intereses? ¿Qué tipo de comentarios para demostrar interés y entusiasmo para el trabajo? Siempre el entrevistador va a valorar positivamente el que la persona esté altamente motivada por el puesto de trabajo. A mayor motivación, pues mayor rendimiento y adaptación al puesto. Y entonces ustedes deben de empezar sus comentarios con estas típicas de tengo mucho interés, me encantaría poder trabajar en un puesto como este, estoy deseando aplicar mis conocimientos en este puesto, para mí es muy importante un trabajo que me permitirá. Ese tipo de frases, con ese tipo de frases, perdón, mejor dicho, es con ese tipo de frases pueden empezar. Es preciso que empiecen ustedes a entrenar esta habilidad dada la tendencia de que en la entrevista no mostramos interés por el puesto y en ocasiones por razones de un total y falso pudor o porque pensamos que eso no aporta, total, lo va a decir todo el mundo. Ahora, ya para cerrar este video, por favor, ¿qué es lo que me deben de evitar también en la entrevista? Uy, se les llama factores de alto riesgo. De entrada, tenemos la mala presentación, ropa inadecuada, aire descuidado, un estilo poco profesional. A la persona candidata le conviene producir la mejor impresión en el entrevistador, por lo menos que su aspecto sea uno, no vaya a ser un inconveniente que provoque juicios valorativos negativos. Deben de recordar que la entrevista no deja de ser una interacción subjetiva donde cobran valor las primeras impresiones, prejuicios y estereotipos sociales. Por favor, también evítenme llegar tarde a la entrevista. ¿Qué les recomiendo? Lleguen con 1 hora de anticipación o lleguen acompañados. Esto es algo muy fácil de controlar y hacerlo bien proyecta una imagen y hacerlo una imagen positiva. También, ya les he dicho, no lleguen sin leer su currículum, sin haber investigado sobre la empresa. A ver, ustedes no pueden tener una falta de preparación
de la entrevista. Deben de ustedes de acudir con la estrategia de vender y persuadir de que somos la persona más idónea para el puesto. Ahora, también quítense el no querer colaborar con el entrevistador. Por favor, no vayan a no querer contestar alguna pregunta o ya les dije que empiecen a contestar con monosílabos, mucho menos mis queridos maestros, mirar el reloj o estar así con el celular. Recuerden, en la mesa nada de celular. Su maestro está haciendo muy mal en este momento, pero tengo que estar pendiente todavía del trabajo, perdón. Ahora, también no pueden llegar a la entrevista sin la falta de cortesía, esto que le llamamos la falta de tacto. Evítense un tono arrogante, críticas a las anteriores experiencias, tomar la palabra o que se extiendan muchos, o evítense también contar cosas que estamos seguros que no aportan nada a la valoración. O preguntar por cosas vanas como el salario, las vacaciones, el día feriado. No, 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 no. Ahora la falta de control emocional es lo que más, este es el perfil blando, vaya, yo lo entiendo, pero evítense tener temblores emocionales, tartamudeo, agitarse, rebullirse, frotarse las manos, sentarse todos en el asiento, dar vueltas en la silla como lo hace su profesor, tocarse continuamente, evítense todo eso. ¿Ok? Por supuesto que también estamos hablando con profesionales y se deben de evitar la deficiente expresión verbal, la falta de madurez personal. Tampoco les conviene una actitud a la defensiva, ni que tampoco ustedes se noten o vean que tienen una carencia de objetivos profesionales. Tampoco, o bueno, mejor dicho, eviten la agresividad excesiva o la actitud demasiada pasiva. ¿Qué habilidades les recomiendo para entrar? De entrada, acudan puntual, saluden, siéntate cuando te le indiquen o toma la iniciativa solicitando permiso. Cuida tus gestos, sonríe, postura relajada, mira los ojos de tu interlocutor. Ahora, para que nos mantengamos, aprovecha las preguntas abiertas para dar respuestas amplias y añadir información adicional que te favorezca. Olvídate, por favor, de los monosílabos. Toma la iniciativa y abre algunas preguntas cerradas. Organiza tus datos para exponerlos de forma ordenada. Utiliza un autoconocimiento y el análisis del puesto. Tienes que preparar argumentos para tus puntos débiles y aquí tenemos que utilizar la reformulación positiva. Y por último, presta atención a la comunicación no verbal, muestra empatía con la persona entrevistadora. ¿Cómo podemos salir de la entrevista? Listo, ya la vamos terminando, no te preocupes. Formula pregunta que denoten interés por el puesto de trabajo. Realice comentarios que dejen en claro tu motivación. También pueden enlazar estos comentarios de motivación con un resumen o recapitulación breve de tus puntos fuertes. Y, por favor, atención a la despedida porque será quien tenga a sus manos la entrevista, es decir, el entrevistador será quien marque la pauta y tome la iniciativa. Maestros, hasta luego, un abrazo enorme.